Antonio, ¿preparado? Muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En la reunión de hoy hemos dado luz verde a importantes medidas para seguir mejorando los recursos públicos y las oportunidades laborales en nuestra región. Pero antes de entrar al detalle de estos asuntos, quiero informarles de que el Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional con motivo de la conmemoración el próximo día 17 de mayo del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. En ella, la Junta de Extremadura expresa su firme convicción de velar por los derechos de todas las personas, garantizando que ninguna orientación sexual, identidad o expresión de género sea cuestionada. Creemos que la igualdad real no entiende de fronteras geográficas ni de distancias kilométricas y somos conscientes de que la visibilidad LGTBI en el entorno rural conlleva también desafíos específicos. Por ello, nos comprometemos a través de esta declaración institucional a que al amparo de la ley LGTBI llegue de forma efectiva a cada rincón de nuestra geografía, garantizando especialmente que vivir en un pueblo no sea motivo de aislamiento o de miedo, sino que sea un espacio de libertad plena para desarrollar cualquier proyecto de vida. Quiero decirles que esta declaración no es compartida por los dos partidos políticos que conforman el Consejo de Gobierno. Asumimos las diferencias con normalidad. Creemos en la lealtad institucional y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Como advierte el primer punto del pacto, somos un solo gobierno, pero este gobierno está formado por dos partidos políticos, lo que implica respetar las diferencias ideológicas de ambos e incluso las sensibilidades personales de sus miembros. Esto es la realidad de un modelo de convivencia política madura. El Consejo de Gobierno es el órgano ejecutivo de la Junta de Extremadura y tiene plena competencia para adoptar declaraciones institucionales en nombre del Gobierno regional. Desde el Gobierno quiero manifestar que seguiremos impulsando políticas públicas que consoliden a Extremadura como un territorio libre de odio. Y es por ello que nuestro Gobierno se manifiesta con firmeza contra cualquier tipo de discriminación, sea por orientación sexual, identidad o expresión de género. Paso ya a informarles de los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno, dos asuntos relacionados con la salud y la atención a la dependencia. El Hospital de Zafra va a contar con un nuevo equipo de resonancia magnética. Los pacientes que se sometan a esta prueba diagnóstica ya no van a tener que desplazarse, como ocurría hasta ahora, al Hospital de Llerena. Evitamos así derivaciones y vamos a reducir de este modo los tiempos de espera. Hemos autorizado al Servicio Extremeño de Salud para que contrate por 1,4 millones de euros este nuevo equipo de resonancia magnética para el Hospital de Zafra, que, como todos ustedes saben, pertenece al área de salud de Llerena Zafra. Con esta medida, los vecinos de Zafra y alrededores podrán recibir esta atención especializada en su centro de referencia. Esto va a permitir que los diagnósticos sean mucho más rápidos, que sean más ágiles, más eficaces y que este servicio tenga una mayor calidad en su prestación. Desde el Ejecutivo extremeño hemos cumplido con nuestro compromiso, que era lograr que todas las áreas cuenten con estos equipos de resonancia magnética. Y seguimos trabajando para que cada vez más hospitales puedan ofrecer este servicio fundamental, que permite un diagnóstico médico por imagen con gran precisión y sin radiación.
También quiero informarles de que hemos aprobado el programa de colaboración económico municipal que permite a los ayuntamientos ofrecer el servicio de ayuda a domicilio y de atención en actividades de la vida diaria en personas dependientes. Vamos a destinar 7 millones de euros durante el 2026 para financiar este servicio a través de las entidades locales. Son 1,6 millones de euros más que el año pasado. Con esta mejora aumentamos el número de municipios que pueden beneficiarse de ello, pasamos de 29 a 38 y subimos también el precio de la hora, que aumenta desde los 10,81 euros hasta los 11,46 euros. Van a poder acogerse al programa todas las entidades que ya se beneficiaron en 2025 y las poblaciones extremeñas menores de 20.000 habitantes en las que haya más personas dependientes que no reciban ya una prestación. Además, ya en el ámbito de los servicios sociales, el Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación de un nuevo servicio de atención especializado para familias en proceso de acogimiento y de adopción. La idea es unificar todo lo relacionado con el acogimiento y con la adopción. Así será mucho más fácil atender a las familias y a los niños que están en este sistema de protección. Este servicio va a tener un coste de casi 2 millones de euros durante 2 años. Con él vamos a conseguir que los trámites sean mucho más rápidos y que haya menos espera. Al unir ambos servicios, los profesionales trabajarán como un único equipo. Esto va a facilitar acciones como, por ejemplo, la de pasar de un acogimiento a la adopción y dará la opción de solicitar ambas al mismo tiempo. Con esta medida, la Junta de Extremadura quiere reforzar la ayuda que se da tanto a las familias que están pensando en acoger o adoptar como a las que ya lo están haciendo. Actualmente, en nuestra comunidad autónoma hay 204 menores en familias de acogida. Son en total 186 familias acogedoras. Desde enero del 2025, 6 menores han sido adoptados y 11 se encuentran en proceso de adopción. Además, hay 22 familias esperando para adoptar en España y 7 en el extranjero. Nos vamos ya al ámbito del empleo porque hemos aprobado nuevas ayudas para contratar a jóvenes, para apoyar a nuestras pymes y para promover una formación de calidad en nuestra región. Impulsamos una nueva edición del programa Contrata la Excelencia. Está dotada con 3 millones de euros. Contempla ayudas de hasta 15.000 euros para contratar a un total de 300 jóvenes cualificados durante un año. Las empresas interesadas en participar van a recibir de manera genérica una ayuda que oscila entre los 9.000 y los 12.000 euros por cada contrato. La ayuda sube hasta los 13.200 euros en algunos supuestos, como es aquel en el que los puestos de trabajo se desarrollen en municipios que tengan menos de 5.000 habitantes. La cuantía máxima, la de 15.000 euros, contempla el denominado incremento excelencia y se aplica cuando la persona contratada cuenta con una titulación universitaria o FP y tiene una nota media mínimo de 8 en el expediente académico. El objetivo de este programa es favorecer el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, es retener todo ese talento en nuestra región y es, por supuesto, reforzar la competitividad de todo el tejido productivo. También hemos dado luz verde hoy a un nuevo programa, Consolida Pyme, dotado con 2 millones de euros y diseñado para mejorar la competitividad de más de 200 pequeñas y medianas empresas de nuestra región. Se trata de apoyar proyectos de digitalización, de innovación o que apuesten por modelos productivos que sean mucho más sostenibles. Las ayudas van a cubrir el 80% de las inversiones que se realicen y podrán ser hasta de 30.000 euros.
Impulsamos esta nueva convocatoria de Consolida Pyme tras el éxito de la edición anterior, en la que se registraron 392 solicitudes y se agotó todo el crédito, se agotó el crédito disponible. Además, quiero informarles de que hemos declarado como proyecto empresarial de interés autonómico, los conocidos como Premia, a las iniciativas presentadas por 2 compañías por ese impacto tan determinante y tan positivo que van a tener en el empleo y en el crecimiento de nuestra comunidad autónoma. Se trata, por un lado, del proyecto de la empresa Merlin Edget para crear un centro de procesamiento de datos en Navalmoral de la Mata. Con este proyecto se prevé una inversión de 1.600 millones de euros y la creación de 250 puestos. Es uno de los proyectos tecnológicos más relevantes para nuestra región, que va a contribuir a posicionar a Extremadura como un enclave estratégico en infraestructuras digitales. Por otro lado, junto a este Premia, también declaramos como Premia al proyecto presentado por la compañía Estirpe Negra para ampliar la planta de industria cárnica que tiene entre las localidades de Fregenal de la Sierra y Bodonal de la Sierra. En este caso, la inversión es de 13,8 millones de euros y se prevé la creación de 22 nuevos puestos de trabajo, que se suman a los 96 que ya existen en la actualidad. Esta ampliación busca aumentar la capacidad de producción, mejorar la eficiencia y reforzar la seguridad alimentaria de la planta. Como saben, esta calificación como Premia es una herramienta que permite a la Junta de Extremadura apoyar el crecimiento de las empresas y, sobre todo, atraer nuevas inversiones. Supone la tramitación prioritaria y urgente de los proyectos administrativos y de todos los procedimientos y fases administrativas y la concesión directa de ayudas para los programas de empleo. En esta línea, hoy también hemos autorizado la convocatoria de ayuda para programas formativos declarados estratégicos en sectores clave que consideramos esenciales como la digitalización, la logística y la economía circular. Para ello vamos a destinar 2 millones de euros para apoyar esta formación vinculada a proyectos empresariales de interés para el empleo. Se busca una alta cualificación de los trabajadores con acciones formativas asociadas a las necesidades reales de estas empresas. En la actualidad son 20 las compañías extremeñas que cuentan con este reconocimiento y han participado en estos programas un total de 900 alumnos. Precisamente hoy hemos acordado el reconocimiento como estratégico del plan formativo presentado por la empresa cacereña Atrio para impulsar empleo cualificado en el sector de la hostelería. Este proyecto se va a desarrollar a través del Hotel Escuela y del restaurante Escuela que tiene en la localidad de Cáceres. El plan formativo, de un total de 6 meses de duración, va a acoger a 15 alumnos y tendrá un coste de algo más de 98.000 euros. Incluye el compromiso de suscribir acuerdos con empresas para favorecer la empleabilidad del alumnado. Este proyecto responde a la dificultad para encontrar todo ese talento especializado, sobre todo en este sector, en el turismo y en la restauración. El programa formativo de Atrio ya ha desarrollado 4 ediciones anteriores en las que se han cualificado e insertado un total de 72 alumnos. Y les hablo de una herramienta más para apoyar el empleo. Desde la Junta de Extremadura hemos renovado nuestra apuesta por la red de puntos de acompañamiento empresarial con una nueva inversión de 1,6 millones de euros para este año, para el año 2026. Queremos seguir prestando un apoyo integral y directo a emprendedores, a autónomos y a pymes en todas y cada una de las fases de desarrollo de sus distintos proyectos. En Extremadura contamos ya con 7 puntos de acompañamiento empresarial, los 2 últimos impulsados por nuestro Ejecutivo en las localidades de Navalmoral de la Mata y en Los Santos de Maimona.
En ello se ofrece, como todos ustedes saben, asesoramiento integral por parte de equipos técnicos especializados. Desde nuestra llegada hasta el pasado 30 de abril, esta red ha atendido a 24.336 personas, ha realizado 52.853 asesoramientos y ha ayudado a 2.253 personas a establecerse como autónomos o a crear sus propias empresas. Cambiamos de asunto para informarles de una medida educativa de gran interés para las familias extremeñas. Hemos aprobado la convocatoria de ayuda por casi 2 millones de euros para dotar de libros de texto y de material escolar a los centros educativos concertados de infantil, educación obligatoria y educación especial. Se trata de ayudas para las familias extremeñas que permiten sin duda un ahorro considerable en esa vuelta al cole. En esta convocatoria seguimos aumentando las cuantías por alumno, de manera que la prestación para comprar libros en primaria sube de los 120 a los 130 euros. En el caso de los escolares de educación secundaria obligatoria, de formación profesional básica y de educación especial, la cuantía aumenta de los 150 a los 160 euros. Y, por su parte, la ayuda para material escolar en los cursos de educación infantil, esta sí se incrementa de manera considerable, parte de los 30 euros actuales hasta 100 euros por alumno. Para acogerse a esta ayuda, tendrán preferencia las familias que cumplan con los niveles de renta establecidos y las familias numerosas. Y seguimos con más ayudas y ahora enfocadas a un sector clave en nuestra comunidad autónoma como es el campo. Hemos dado luz verde a una convocatoria de ayudas para el sector agroalimentario extremeño. Vamos a apoyar con una partida de medio millón de euros los procesos de integración de las cooperativas en el año 2026. Se trata de un instrumento estratégico para reforzar el sector, ya que nos va a permitir concentrar la oferta y aumentar la competitividad. También va a contribuir a reducir costes y a mejorar esas ventas. Por eso, desde la Junta apoyamos a las entidades del sector agroalimentario para que den este paso y para ello concedemos ayudas de hasta 100.000 euros para cada proceso. Las cuantías cubrirán, en la mayoría de los casos, el 100% de los gastos que realicen en trámites, en equipos, en personal, siempre que se encuentren relacionados con todo este proceso de integración. Pueden tratarse de acuerdos de fusión, de absorción, de colaboración o de constitución de grupos cooperativos. Además, hay una línea específica de hasta 20.000 euros para las agrupaciones reconocidas como entidad agroalimentaria prioritaria de Extremadura, una distinción que concede la Junta a organizaciones estratégicas para el sector y que contempla el acceso prioritario a estas ayudas. Para terminar, les informo de dos asuntos que afectan a las infraestructuras en nuestra región. Por un lado, hemos aprobado la modificación del contrato de obras de la ronda suroeste de Cáceres por la aparición de restos arqueológicos. Esto afecta al tramo que une la EX100 con la EX206 y cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros. Con la modificación del contrato se va a sustituir una glorieta, la glorieta Ruta de la Plata, por una intersección en T doble que se aleje de la zona donde se encuentran esos restos arqueológicos. También se contempla la creación de un pequeño parque que ponga en valor esos restos encontrados y la construcción de una pasarela peatonal metálica para dar continuidad a esa Vía de la Plata. Por otro lado, y también en el ámbito de las infraestructuras, hemos acordado un aumento del presupuesto anual de la Junta de Extremadura para mantener los servicios aéreos que unen Badajoz con Madrid y con Barcelona.
Aumentamos en un 23% la inversión, hasta superar los 7 millones de euros al año, para garantizar, por supuesto, la continuidad de este servicio público esencial y teniendo en cuenta el incremento del gasto del combustible. Además, hemos prorrogado el convenio con el Gobierno central hasta el 31 de diciembre del 2028 para mantener la obligación de servicio público de estas dos rutas. Como saben, es el Estado el que licita y la Junta de Extremadura financia la totalidad de esa obligación de servicio público. Precisamente, en octubre de este año vence el contrato actual y habrá que celebrar una nueva licitación para los 2 años siguientes. En 2025, el aeropuerto de Badajoz ha alcanzado una cifra récord en vuelo. 107.000 viajeros han pasado por el aeropuerto extremeño para realizar sus desplazamientos. El 72% de ellos con esas rutas dirigidas hacia Madrid o hacia Barcelona. Es todo por mi parte. Como ven, son muchos los asuntos aprobados y a partir de ahora quedo a su disposición para aclarar cualquier duda o cualquier cuestión que pueda surgir. Muchas gracias. Sí, buenos días, consejera. Yo quería saber cómo ha sido el clima en esta reunión del Consejo de Gobierno tras analizarse en él o por analizarse en él esta declaración institucional contra la homofobia. Y luego me gustaría saber también, por lo novedosa que es este departamento de la Junta, si la Consejería de Desregularización ha llevado algún asunto a la reunión. Muy bien, pues la verdad es que todos tenemos muy claro cuál ha sido el mandato de las urnas, todos tenemos muy claro qué es lo mejor para Extremadura, todos tenemos muy claro que tenemos que trabajar cada día para que los ciudadanos extremeños tengan los mejores servicios públicos y ese es el clima que se encuentra cada día en cada uno de los consejos de gobierno celebrados. Preocupación máxima de todo el Consejo de Gobierno, por supuesto encabezado siempre por la presidenta, para que Extremadura siga creciendo y siga disfrutando de esos servicios públicos de calidad. Y en relación con esta declaración institucional, por supuesto que clima de máximo respeto, máxima lealtad institucional. Como saben, dentro del Consejo de Gobierno estamos dos partidos y los dos partidos nos respetamos al máximo nivel y entendemos que haya posturas en las que no nos encontremos. Y este es el ejemplo, es un ejemplo máximo de entendimiento, de tesón, de trabajo, de esfuerzo y de sacar a esta tierra del olvido y de la situación en la que la tenía inmersa el Partido Socialista con esos 40 años de gobierno. Nosotros sí tenemos muy claro para qué hemos venido aquí. Nosotros sí tenemos muy claro qué es lo que nos han dicho los ciudadanos extremeños que hagamos. Y nosotros sí tenemos muy claro que la igualdad se va a seguir defendiendo, que las políticas de diversidad se van a seguir defendiendo y así lo han visto y lo han manifestado la propia presidenta de nuestra comunidad autónoma en todas y cada una de las declaraciones que ha hecho y lo que hoy se manifiesta en ese Consejo de Gobierno, lo que hoy se aprueba, esa declaración institucional, es un ejemplo más de ello. De máximo respeto, máxima lealtad institucional, máxima defensa de los principios de igualdad, máxima protección de los derechos fundamentales y, por supuesto, de todas esas políticas. Clima de máximo entendimiento y clima, por supuesto, de respeto y de lealtad. Y en el caso de los asuntos aprobados por la vicepresidencia, sí, ha traído ese asunto al que yo he hecho referencia de servicios sociales para intentar que seamos mucho más rápidos y mucho más ágiles en esa tramitación de la acogida y de la adopción. Es una preocupación de nuestra comunidad autónoma de que esos menores se encuentren con esas familias en la mejor de las circunstancias posibles y esto supone que se pueda agilizar y que se atienda a una necesidad tan importante como esa en servicios sociales. Le reitero que todos estamos trabajando desde el primer momento en las competencias que hemos asumido y pensando principalmente en lo que nos ha traído hasta aquí, que para nosotros sí que es muy claro, que son los ciudadanos extremeños. Cada uno de nosotros trae los asuntos que dentro del ámbito de su competencia tiene que realizar, tiene que priorizar y necesita llevar para que sigamos desarrollando nuestra región. Gracias.
¿Alguna otra cuestión? ¿Loli? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas consejera. tardes. Dos cuestiones. Por un lado, la presidenta, cuando comparecía en esta misma sala de prensa para anunciarnos su equipo de Gobierno, dijo que en 2 semanas el proyecto de presupuestos llegaría al Consejo de Gobierno. Esta semana se cumplen esas 2 semanas que dijo la presidenta. Hoy, por lo que nos ha dicho en los asuntos que se han tratado, no ha ido ese proyecto de ley de presupuestos. No sé si habrá esta semana algún Consejo de Gobierno extraordinario en el que se aprueben. ¿Cómo va la cosa? Me consta que en la Junta, en las diferentes consejerías, están ya, creo, si no dando los últimos retoques, trabajando en esos números. Si nos puede avanzar algo más. Y luego, por otro lado, me gustaría preguntarle también la reacción de la Junta a ese desalojo que se produjo anoche en la estación de autobuses de Badajoz de 17 personas inmigrantes. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Loli. El presupuesto es el motor, es el instrumento que todas las administraciones públicas necesitan para realizar sus propuestas, para realizar sus políticas. Para nosotros, desde luego, es clave y por eso la presidenta llamó a los extremeños a que se manifestaran ante el bloqueo en el que nos encontrábamos en aquel momento. Es la prioridad absoluta de nuestro Gobierno y dentro de muy poco, Loli, recibirán noticias de ese proyecto que, al igual que el proyecto que presentamos en el año 2026, va a venir repleto de medidas que van a desarrollar todos los sectores, van a seguir impulsando el crecimiento económico, las oportunidades en Extremadura y ese crecimiento también muy importante de la dotación presupuestaria en sanidad y en educación. Cuanto antes, ya por supuesto, desde el primer momento que asumimos estas tareas de Gobierno, estamos trabajando en ello. Saben cuál es la situación actual con las nuevas estructuras. Al final eso condiciona que podamos correr más o menos con ese presupuesto, pero en breve van a poder conocer ese proyecto y van a poder ver cómo todas las medidas contempladas, tanto en la parte de ingresos como en la parte de gasto, están centradas en lo que los extremeños están esperando y lo que quieren. No le puedo dar una fecha concreta, pero sí que le puedo decir que es de forma inminente y que será en breve que conozcan ese proyecto. Y en relación con el desalojo al que usted hace alusión, pues máximo respeto desde la Junta de Extremadura a las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más aún también cuando ustedes conocen que el delegado del Gobierno, al haber sido preguntado por esta cuestión, ha aludido a que estas personas se marcharon de manera voluntaria. Nosotros lo que tenemos muy claro es para qué se utilizan estas dependencias. Por supuesto que hay que salvaguardar pues la seguridad de los viajeros y en el caso en el que se produzcan incidentes de algún modo, pues actúan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las causas las conocerá bien también la delegación del Gobierno. Y además, como digo, él ha aludido a que ha sido de manera voluntaria y eso es lo que nosotros conocemos y lo que le puedo trasladar aquí, Loli. Gracias. Buenos días, consejera. Buenos días. 2 cuestiones diferentes, espero ser breve en la exposición de la pregunta. Por un lado, en cuanto al conflicto con la empresa Leda, la empresa de autobuses también, seguimos hablando de autobuses, queremos saber si ha respondido el Ministerio a las peticiones formuladas por la Junta y, por otro lado, también qué se va a hacer con la estación de Almendralejo que gestiona Leda. Y luego, por otra parte, el Gobierno que ha dado autorización a la Junta para endeudarse por casi 400 millones de euros para los gastos derivados de las borrascas. Queremos saber si se va a acoger la Junta a ese préstamo y, en caso afirmativo, a qué destinaría esos fondos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en realidad lo que está sucediendo con la empresa Leda creo que es un ejemplo más de lo que por desgracia sucede en el ámbito de las comunicaciones y de la conexión de nuestra región con el resto del territorio. Y aquí les voy a pedir que miren al responsable y el responsable en todo esto sin duda es el Estado. Extremadura es una isla rodeada de tierra por años de dejadez socialista, de inversiones, de comunicaciones, de conexiones que ya tienen y de las que disfrutan otras comunidades autónomas y que nosotros hemos permanecido aislados en esa situación. Esto es casi un ejemplo más.
El Estado tendría que estar a la altura de las peticiones de todas las administraciones, más cuando está en juego esto, que es la movilidad de los viajeros, que es la posibilidad de conectarnos con otras partes del territorio y que es que no nos obliguen a irnos a otros lugares a vivir y a trabajar porque carecemos de las mismas. El consejero ha formulado distintas peticiones que aún no han sido contestadas ni han sido atendidas por el Ministerio. Seguiremos insistiendo en este ámbito tan necesario, en esa inversión tan necesaria para nuestra comunidad autónoma. Contacto con la empresa, conexión con la empresa, trabajo diario, pero aquí responsabilidad máxima de un Gobierno que ni está ni se le espera, pero no está aquí, no está a nivel presupuestario, no está en el marco de la financiación que tanto necesitamos y en el resto de cuestiones. Preocupación máxima, insistencia por parte de nuestra comunidad autónoma, pero competencias claras. El responsable aquí es el Estado y es el Estado el que tiene que acometer esa solución que, reitero, se le lleva pidiendo desde que el conflicto se inició. En relación con el endeudamiento, le traslada la información la consejería en concreto, si le parece bien. En relación con el endeudamiento de los 394 millones, le afirmo un sí rotundo y con determinación. Es lo que hemos pedido. Saben que en ese año había un superávit que nosotros cuantificamos en esos 419 millones de euros por una comunicación inicial de la IGAE. Con posterioridad se modifica y ese superávit, en definitiva, en ese ejercicio, tiene ese importe de esos 394 millones. Hoy esperamos conocer los pormenores de cómo va a producirse, pero ya nos han avisado, ya nos han indicado que va a ser a través del FLA. Por lo tanto, por supuesto que vamos a acceder a la totalidad de ese dinero tan necesario para nuestra región y se va a destinar a aquello que nos indica la norma, que nos indica el decreto que lo permite, que son los daños provocados por esas borrascas. Se va a justificar, se va a invertir la totalidad de este dinero y contentos con que en este caso sí, lo hemos conseguido, pues hayan atendido desde el Ministerio nuestra petición. Se lo trasladaremos en cuanto lo cerremos y va a ser muy breve también. Muchas gracias. Sí, consejera, yo quería conocer también la opinión de la Junta de Extremadura sobre el hecho de que Adif haya reducido considerablemente la velocidad en algunos tramos del corredor de alta velocidad aquí en Extremadura por problemas en las rodaduras. Pues lo mismo que le trasladaba hace un momento a su compañero, es un ejemplo más de la dejadez del Gobierno del señor Sánchez en lo importante, en lo esencial, en cuidar de la vida de la gente, de los desplazamientos y en invertir en infraestructuras tan necesarias como esta. Resulta fundamental, es su obligación, es un deber que está omitiendo y que, por supuesto, nosotros no vamos a permanecer quietos y vamos a reivindicar que de una vez por todas se proceda a toda esa inversión, a que esas vías tienen que estar cumpliendo con los parámetros de seguridad que exigen todos los viajeros. Para nosotros es una cuestión esencial y, al final, por desgracia, un ejemplo más del abandono de nuestra región, del abandono de años en nuestra región, de cómo nos han obligado a permanecer aislados y cómo eso ha lastrado sin duda nuestro crecimiento económico y ha provocado que nuestra población se tenga que ir a otros lugares que tienen esa mejor conexión. Preocupación máxima y reivindicación porque el Estado asuma aquí sí su obligación. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y en breve tendremos novedades. Gracias.